8 de la noche en punto, iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 12 de abril con mucha información que ha sucedido este fin de semana, así que lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 60 minutos de información. Comenzamos con nuestra portada informativa. Un allanamiento en la zona 18 deja al descubierto un arsenal de alto poder en manos de pandillas, incluido un lanzagranadas y la captura de un presunto extorsionista que operaba en el sector. Mega operativo en Zacapa por la desaparición de Claudia Pamela Rivas, 31 allanamientos, despliegue aéreo y fuerzas especiales en busca de pistas que aún mantienen el caso sin respuestas. Policías señalados por millonario robo en Quetzaltenango recuperan su libertad pese a ser ligados a proceso en un caso bajo reserva que involucra falsos investigadores y deja más preguntas que respuestas. En San José Pinula inauguran un centro de reinserción para jóvenes que cometieron delitos graves con un modelo estricto que apuesta por educación, disciplina y terapias para cambiar su destino. Donald Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Hormuz tras fracasar negociaciones con Irán en una escalada que amenaza con sacudir el equilibrio global y el suministro de petróleo. Qué gusto poder acompañarlo en este espacio un domingo más. Gracias por elegirnos para informarse. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas y un gran equipo de periodistas desplegados. Les informaremos sobre las noticias que marcaron la jornada del fin de semana, así que comenzamos. Quiero contarle que un aparatoso percance vial en la calzada Roosevelt y Primera Avenida de la zona 7 fue reportado por bomberos municipales. En el lugar, socorristas localizaron un vehículo con severos daños, cuya tripulación había quedado atrapada entre los hierros retorcidos. Paramédicos evaluaron a un hombre de aproximadamente 18 años, quien fue trasladado en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Tras el impacto, el automotor se incendió, obligando a los elementos a controlar y sofocar las llamas. Videos del lugar describen la magnitud del accidente y los daños en la infraestructura que ocasionó el accidente. Autoridades señalaron que la causa principal del percance vial fue la imprudencia y el exceso de velocidad al volante. Y frente a la subestación de la Policía Nacional Civil de Bárcenas Villanueva, unidades de los bomberos municipales departamentales atendieron a las víctimas de un accidente de tránsito que involucró a motociclistas. 2 personas fueron atendidas en el lugar y trasladadas en estado delicado hacia el Hospital Nacional de Villanueva. Sin embargo, en la escena quedó una persona fallecida. Este nuevo hecho vuelve a evidenciar la alta incidencia de accidentes que involucran motoristas en el área metropolitana, muchos de ellos con consecuencias fatales. Según las autoridades, el exceso de la velocidad fue la causa principal de este hecho. Y mire, cámaras de seguridad en Antigua Guatemala captaron varios accidentes de tránsito provocados por el irrespeto a señales de alto. En las imágenes se observa cómo vehículos no detienen su marcha en cruces señalizados, lo que deriva en colisiones. Los incidentes han ocurrido en distintos puntos de esa ciudad, generando preocupación entre vecinos y conductores. Automovilistas son llamados a conducir con precaución y atender las normas de tránsito. Y 2 personas que se movilizaban en motocicleta, entre ellas un menor de edad, sufrieron un accidente al caer a una hondonada de aproximadamente 10 metros de profundidad en la colonia El Plan, en la zona 5 de Tejutla, en el departamento de San Marcos. Socorristas de los bomberos municipales departamentales confirmaron que un menor de edad falleció en el lugar y que el conductor de la motocicleta fue llevado a un centro asistencial gravemente herido. Y en otros sucesos, 2 profesionales de la salud perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito en jurisdicción de la aldea Morazán, en el departamento de El Progreso. El trágico suceso ocurrió la tarde de este sábado.
De acuerdo con el primer reporte del accidente de tránsito, una colisión frontal entre un vehículo tipo camioneta agrícola y un camión en el kilómetro 114 de la ruta CA14, en jurisdicción de Morazán El Progreso con dirección hacia Las Verapaces, dejó a 2 personas fallecidas, ambos profesionales de la salud, quienes fueron identificados como la doctora Dinia Stacy González Choi, del Centro de Atención Permanente de Nueva Santa Rosa, y el doctor Oscar Emilio Duarte Sandoval, del Hospital de Cuilapa, quienes quedaron atrapados dentro del vehículo de acuerdo con el informe de los bomberos municipales departamentales. El conductor del camión involucrado fue trasladado a la emergencia del Hospital de Guastatoya El Progreso y fue identificado como Laureano Hernández. Por aparte, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público iniciaron con una investigación de oficio. Una esquela del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lamentó el sensible fallecimiento del galeno Óscar Emilio Duarte, médico residente 3 del Departamento de Ginecología del Hospital Regional de Cuilapa. La Asociación Médica de Alta Verapaz, el Centro de Salud de Nueva Santa Rosa y la municipalidad expresaron sus condolencias a familiares y amigos tras el sensible fallecimiento de la doctora Dinia Stacy González, colega altamarapacense y profesional de la salud. En el sitio Soy Médico 502 también se compartió un mensaje de solidaridad ante la trágica partida de los 2 profesionales de la medicina, expresando que su partida deja un profundo vacío en sus familias, amigos, pacientes y en todo el gremio de la salud. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y le cuento que un grupo de seguridad de la zona 14 reportó la realización de una carrera clandestina en este sector de la ciudad. Según la información, 2 vehículos participaban en esta actividad, generando riesgo para quienes transitan por el área. Este tipo de prácticas se desarrolla en vías públicas donde no existen condiciones adecuadas para este tipo de competencias. Los reportes han generado preocupación entre vecinos del sector por el peligro que representan. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra Extorsiones del Ministerio Público desarrollaron un allanamiento en la calle Rosanca, en la finca Las Delicias, rumbo a Las Tapias, en la zona 18 capitalina. Las autoridades reportaron que en el interior de la vivienda se localizó un importante arsenal que estaba a disposición de estructuras criminales. El reporte de los investigadores confirmó el decomiso de una pistola, un revólver, una mini Uzi, fusiles de asalto y un lanzagranadas, además de abundantes municiones de distintos calibres y chalecos antibalas. La diligencia permitió la captura de una persona vinculada a estructuras de pandillas y redes de extorsión en ese sector de la ciudad. Y la Dirección General de Control de Armas y Municiones, dependencia del Ministerio de la Defensa, inició el trámite de reposición de licencias y tarjetas de tenencia para usuarios cuya información fue comprometida tras la infiltración a su portal web confirmada el pasado 7 de abril. Desde las 7 de la mañana, decenas de usuarios acudieron a las instalaciones de la Dirección General de Control de Armas y Municiones DIGECAM en la 12 Avenida y 31 Calle de la Zona 5 en busca de información sobre el nuevo proceso que será implementado luego del ciberataque que vulneró los datos de cientos de personas. Uno de los afectados explicó que tras el incidente, DIGECAM solicitó el cambio de contraseña para acceder al portal. Posteriormente, recibió un mensaje que indicaba: por este medio se le informa que deberá presentarse a la Dirección General de Control de Armas y Municiones a efecto de gestionar la emisión de su tenencia y licencia sin costo alguno, derivado de su condición de persona en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, varios usuarios optaron por presentarse sin esperar notificación, lo que evidenció, según denunciaron, un proceso desordenado, con demoras y falta de claridad en la atención por parte del personal, generando inconformidad generalizada. Por su parte, autoridades de la DIGECAM publicaron en la red social de Facebook que para realizar el trámite únicamente es necesario presentar el DPI y la licencia afectada, sin requerir el arma de fuego, reiterando que se estaría realizando una comunicación oficial para que los usuarios afectados se presenten a la sede en Zona 5. El pasado viernes, el coronel Julio Taracena, de la Unidad de Telecomunicaciones del Ejército, confirmó que debido a la situación que catalogó como la primera en la historia de DIGECAM, se estaría atendiendo a los usuarios en un horario extendido, de lunes a domingo en horario de 8 a 4 de la tarde, y que el trámite de reposición de tenencia y licencia no tendría ningún costo para las personas que resultaron afectadas. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Y en relación a este tema, el Ministerio de la Defensa Nacional informó que tras el incidente cibernético reciente se han activado protocolos técnicos y administrativos para garantizar la atención a los usuarios afectados. Las autoridades piden a la población atender únicamente comunicaciones oficiales, ya que los contactos se realizarán de forma progresiva y sin costo alguno. Además, recomiendan no acudir sin cita previa, verificar la información en canales institucionales y evitar proporcionar datos personales a terceros. También advierten sobre posibles fraudes y llaman a no difundir información no verificada. Y en otros temas, le cuento que 31 allanamientos fueron realizados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en Huité, Río Hondo y Usumatlán, en el departamento de Zacapa, por la desaparición de Claudia Pamela Rivas, empleada municipal de Huité, en un hecho reportado el 26 de noviembre de 2025. De acuerdo con las autoridades que participaron, fueron desplegados un oficial tercero de la PNC, 2 inspectores, 62 investigadores, 14 equipos de las Fuerzas Especiales de la Policía, 4 equipos del Grupo de Acción Rápida, 8 agentes de la División de Protección a la Naturaleza y 11 elementos de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación. También fueron desplegados 3 drones y 2 helicópteros. Durante las diligencias se coordinó la aprehensión de Jaime M. y Héctor H., sindicados del delito de tenencia ilegal de municiones. También se capturó a Luis L. por contar con orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de violación. Y en otros temas, la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de San Juan Zacatepeques reconoce serias limitaciones para investigar a los denominados grupos de seguridad o encapuchados en comunidades de San Pedro y San Juan Zacatepeques, debido al anonimato con el que actúan y la falta de pruebas técnicas como grabaciones de voz que permitan individualizar a los responsables. Según explicó una fuente fiscal, muchas víctimas identifican a los presuntos agresores únicamente por la voz. Sin embargo, este señalamiento requiere peritajes comparativos y registros obtenidos en el momento de los hechos, lo que complica la judicialización de los casos. En paralelo, el Ministerio Público ya recibe denuncias contra estos grupos por delitos como amenazas, allanamiento de morada e incluso robos. El patrón es recurrente, sujetos encapuchados llegan a viviendas de particulares, muchas veces por conflictos de deudas u obligaciones, y advierten a las personas que deben abandonar la comunidad o cumplir exigencias en plazos determinados. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 se han presentado 130 denuncias en los municipios de San Pedro y San Juan Zacatepeques por los delitos de robo de armas, desaparición de un hombre, 2 por extorsiones a comercios, 79 por extorsiones a residencias, 1 por homicidio por arma contundente, 8 por homicidio por arma de fuego, 2 por lesiones por arma blanca, 6 por lesiones por arma contundente, 6 por lesiones de arma de fuego, 4 por lesiones por vapuleo, 18 por robo y hurto de motocicletas y 2 denuncias por robo y hurto de vehículos. La problemática no es aislada, de acuerdo con el Ministerio Público. En San Juan Zacatepeques, autoridades identifican al menos un grupo organizado por comunidad, lo que podría representar una estructura de más de una decena de células que operan por sectores y turnos, dificultando su identificación y control. Estos grupos también han interferido en diligencias oficiales. Un auxiliar fiscal indicó que se ha reportado que trabajadores del sistema de justicia han sido interceptados, cuestionados e incluso amenazados al intentar ingresar a ciertas áreas, bajo advertencia de represalias si ejecutan acciones contra residentes locales. Las autoridades reconocen que el acceso a estos territorios requiere operativos de gran escala con acompañamiento policial y militar. Experiencias previas evidencian que incluso con despliegues significativos, las condiciones de seguridad siguen siendo complejas. Además, cuerpos de socorro como los bomberos voluntarios han sido objeto de intimidaciones, especialmente en zonas con alta producción de pirotecnia, donde se les prohíbe documentar emergencias mediante fotografías o videos. Aunque recientemente se anunció un estado de prevención y la Policía Nacional Civil advirtió que las personas encapuchadas que no se identifiquen serán consignadas, fiscales consideran que la medida podría ser insuficiente si no se traduce en presencia efectiva y control territorial sostenido. En términos de incidencia criminal, el auxiliar fiscal explicó que San Juan registra un mayor número de denuncias que San Pedro Zacatepeques y es percibido
reconocido por autoridades como uno de los focos más críticos en cuanto a violencia y control comunitario informal. El pasado 7 de abril, en jurisdicción de San Pedro, Zacatepeques, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan un incidente armado donde se reportaron 4 personas fallecidas, 5 heridos, armas incautadas e implicación de vecinos organizados del municipio. Las hipótesis de las autoridades señalaron que delitos relacionados a narcotráfico pudieron ser las causas. Y escuche esto, 4 agentes policiales y personas particulares supuestamente vestidos de investigadores habrían participado en un robo de 1 millón de quetzales. Pese a que los agentes fueron ligados a proceso por 2 delitos, recuperaron su libertad. En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en contra de 4 elementos de las Fuerzas Especiales Policiales de la Policía Nacional Civil señalados de participar en el robo de 1 millón de quetzales. Los 4 agentes fueron ligados a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, pero el juez les otorgó medidas para recuperar su libertad y no podrán ejercer sus funciones hasta que se resuelva su situación jurídica. El Ministerio Público señaló durante la audiencia realizada el 10 de marzo que los agentes le marcaron el alto a una camioneta donde supuestamente se localizaron armas con permiso vigente. Pese a ello redujeron a los tripulantes y 2 kilómetros más adelante apareció otro vehículo con supuestos agentes de la División Especializada en Investigación Criminal, quienes habrían tomado el 1 millón de quetzales y dejado amarrados a los ocupantes junto al vehículo. Según las autoridades, estos supuestos agentes de la DEICH eran personas que se hacían pasar por investigadores, ya que utilizaban pasamontañas. Uno de ellos también fue detenido y se estableció que trabajaba como guardias de seguridad de una institución. A solicitud del Ministerio Público, el juez declaró reserva del caso durante 10 días. Y ahora le cuento que el exalcalde de San José el Rodeo, San Marcos, Cristian Omar Escobar Ángel, fue sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico. Las investigaciones en su contra se remontan al 2015, pero fue en diciembre de 2022 que el Ministerio Público presentó la solicitud de retiro de inmunidad contra Escobar, ya que se desempeñaba como alcalde, luego de haber sido electo por el partido Creo, y era requerido para extradición. Las autoridades señalaron que la organización utilizaba una infraestructura sofisticada para fabricar y distribuir toneladas de cocaína provenientes de Colombia a través de Centroamérica y con destino final en Estados Unidos. Según la acusación del gobierno de ese país, el ex jefe edil supuestamente tenía contactos con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, reportaron la localización y erradicación de una plantación de marihuana en el departamento de Petén. El operativo se desarrolló en el caserío Armenia, municipio de Las Cruces, donde fueron erradicadas más de 77,000 plantas de esta droga. Según las autoridades, el avalúo preliminar de lo decomisado supera los 38 millones de quetzales, equivalentes a casi 5 millones de dólares. En el lugar no se reportaron capturas. Gracias por continuar con nosotros. Mire, en medio de un ambiente que se mantiene tenso desde inicios de esta semana, este sábado se repitió el mismo escenario en los accesos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12. Estudiantes de distintas facultades continúan con las manifestaciones en el ingreso del periférico, mientras que en la avenida Petapa se observa una mayor presencia de agentes de la Policía Nacional Civil resguardando el área. De acuerdo con el jefe del Departamento de Comunicación de esa dependencia del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, es un contingente de 100 agentes los que permanecen en el área en calidad de prevención. Aclaró que desde el miércoles no se han suscitado un incidente mayor que altere el orden público en los accesos a la casa de estudios. Pese a ese contexto, la universidad retomó las actividades administrativas en el campus central en la zona 12. El pasado viernes, sin embargo, las actividades académicas continúan desarrollándose de forma virtual para miles de estudiantes, quienes aún no pueden regresar a las aulas, tras el cierre dispuesto por el Consejo Superior Universitario debido a los trabajos de construcción de una torre de parqueos y un viaducto. Durante un recorrido por la ciudad universitaria se constató que algunos departamentos ya operan con normalidad en el ámbito administrativo. Sin embargo, algunos salones permanecen cerrados y sin presencia estudiantil. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Y mire, la próxima semana se concretará uno de los relevos más importantes del sistema judicial guatemalteco. Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad serán juramentados en medio de expectativas por su papel ante los principales conflictos legales y políticos del país. Será el próximo martes cuando se lleve a cabo la juramentación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano encargado de velar por el respeto a la Constitución. Los magistrados titulares juramentados y que tomarán posesión para el periodo 2026-2031 son Gladys Anabela Morfín Mancilla, Astrid Janet Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. Como magistrados suplentes, fueron juramentados María Magdalena Jochola Tujal, Claudia Paniagua, Luis Alfonso Rosales Marroquín, José Luis Aguirre Pumay y Luis Fernando Barreto Quiñones, quienes completan la integración del Tribunal Constitucional. Este relevo marca el inicio de un nuevo periodo en una institución clave, responsable de resolver controversias constitucionales, amparos y acciones de inconstitucionalidad que impactan directamente en la vida política, social y económica del país. La integración de la Corte ha sido históricamente observada de cerca por distintos sectores, debido a la influencia de sus resoluciones en temas sensibles como procesos electorales, decisiones del Congreso y acciones del Ejecutivo. Analistas coinciden en que el nuevo pleno enfrentará retos importantes desde el inicio de su gestión, en un contexto marcado por tensiones políticas, demandas ciudadanas de transparencia y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática. Además, la juramentación genera expectativas sobre la independencia con la que actuarán los magistrados y su capacidad de garantizar el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. El acto protocolario no solo representa un cambio administrativo, sino que abre una nueva etapa en la interpretación de la defensa del orden constitucional en Guatemala. Con su toma de posesión, los nuevos magistrados asumirán decisiones que podrían definir el rumbo del país en los próximos años. Esto bajo la mirada atenta de la ciudadanía. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y ahora hablamos de la elección del nuevo fiscal general del Ministerio Público. Y es que tras concluir la fase de entrevistas a los aspirantes, el proceso entra en su etapa más determinante, la evaluación final y la integración de la nómina que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien tomará la decisión definitiva. Con el cierre de las audiencias públicas, la Comisión de Postulación para Fiscal General inicia ahora un análisis más técnico y menos visible para la ciudadanía, pero clave en la selección del próximo jefe del Ministerio Público. En esta etapa, cada comisionado evalúa a los aspirantes con base en una tabla de gradación previamente establecida. Entre los criterios figuran la formación académica, la experiencia profesional, especialmente en el ámbito penal, y la trayectoria ética y la independencia en el ejercicio de sus funciones. Superada esa fase, los comisionados deberán entrar a la discusión y votación para definir la nómina final de 6 candidatos. Este listado no necesariamente incluye a los mejores punteados, ya que también intervienen criterios de deliberación interna y consensos entre los integrantes de la comisión. Una vez integrada, la nómina será trasladada al presidente Bernardo Arévalo, quien tiene la facultad constitucional de elegir a uno de los 6 postulantes para dirigir el Ministerio Público durante el próximo periodo. Este tramo del proceso es considerado el más decisivo, ya que define quienes llegan a la fase final. Ya abre la puerta a la decisión política del Ejecutivo. Sectores civiles y analistas han insistido en la necesidad de garantizar transparencia y objetividad, debido al impacto que tendrá esta elección en la percepción penal, la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia. Según el cronograma de la Comisión de Postulación, se tiene previsto que el 17 de abril sea la fecha límite para la entrega de la nómina de 6 candidatos al Ejecutivo. A partir de ese momento, el presidente Bernardo Arévalo deberá revisar los perfiles y elegir a una sola persona de la lista, decisión que debe tomar antes del 17 de mayo, día en que quien resulte seleccionado asumirá el cargo como fiscal general para el periodo 2026-2030. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y damos un giro a la información porque el alza sostenida en el precio de los combustibles ya está teniendo un impacto directo en el bolsillo de todos los guatemaltecos. Actualmente el diésel supera los 40 quetzales por galón, un nivel que no solo presiona al sector transporte, sino que se traslada en cadena al costo de la vida. Uno de los efectos más inmediatos se observa en el transporte colectivo. En rutas que conectan el centro de la ciudad con la zona 18, usuarios reportaron incrementos en el pasaje que pasaron de 5 a 8 quetzales. Mientras tanto, en las rutas que comunican a Mixco con la ciudad, también ajustaron sus tarifas de 5 a 7 quetzales, argumentando el encarecimiento del combustible como principal justificación.
Pero el impacto no se detiene ahí. Comerciantes y consumidores coinciden en que el aumento en el diésel ya se refleja en los precios de la canasta básica. Productos de primera necesidad han registrado incrementos progresivos debido al encarecimiento del transporte de mercancías, lo que golpea especialmente a los hogares de menores ingresos. El mercado de la terminal, uno de los principales centros de abastecimiento del país, vendedores reportan una caída significativa en la afluencia de compradores que alcanza hasta un 50%. La reducción en las ventas evidencia cómo el poder adquisitivo se ha visto debilitado, obligando a muchas familias a limitar sus compras o priorizar únicamente lo esencial. Este escenario plantea un efecto dominó: sube el combustible, aumenta el costo del transporte, se encarecen los productos y disminuye el consumo. Mientras tanto, usuarios y comerciantes enfrentan la falta de medidas de contención que permitan amortiguar el impacto económico. El comportamiento del precio de los combustibles continúa siendo un factor determinante en la economía nacional, y de mantenerse esta tendencia al alza, las repercusiones podrían profundizarse aún más en distintos sectores. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, por medio de la Dirección General de Hidrocarburos, los precios de referencia en la modalidad de autoservicio son 40 quetzales con 44 centavos la gasolina superior, 39 quetzales con 44 centavos para la gasolina regular y 43 con 65 centavos para el diésel. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. En San José Pinula fue inaugurado un centro especializado de reinserción para adolescentes en conflicto con la ley, enfocado en la rehabilitación de jóvenes que han cometido delitos graves. El modelo incluye un régimen progresivo de seguridad, educación obligatoria y terapias con el objetivo de facilitar su reintegración a la sociedad. Conozca más a continuación. ¡Bájate, niño! ¡Bájate! ¡Bájate, bebé! ¡Bájate, mi amor! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! Si quieren de que esto siga peor, pues no nos autoricen nada, y esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. En estos momentos vamos a darles tiempo para que puedan agruparse allá en el lugar inicial donde está recluido. No queremos ninguna persona lesionada, mucho menos tener confrontaciones con ustedes. Somos respetuosos del marco legal, respetamos la integridad de cada uno de ustedes. Se vuelve a quitar los días. La reinserción de jóvenes sancionados por asesinato y extorsión ya se está aplicando en Guatemala. En un contexto en el que la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley se ha convertido en una prioridad, el nuevo Centro Especializado de Reinserción en San José Pinula ha sido creado para alojar a jóvenes sancionados por delitos graves, como asesinato, extorsión y otros delitos de alta peligrosidad. Este centro tiene como objetivo principal la rehabilitación efectiva de los internos, utilizando un sistema progresivo que les permita avanzar de máxima seguridad a la mediana y baja seguridad, dependiendo de su comportamiento. Carlos Francisco Menchú, subsecretario de Reinserción del Ministerio de Bienestar Social, detalla el funcionamiento de este modelo progresivo. Explica que los adolescentes serán evaluados y monitoreados continuamente, con el fin de garantizar que se cumpla con el objetivo de reinserción. El proyecto de máxima seguridad es una respuesta integral para la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley penal. En este proyecto de máxima seguridad se cumplen con todos los estándares internacionales y también se garantiza tanto la integridad y el respeto a los derechos humanos de los adolescentes, pero también la seguridad de las personas que están a su cargo. El resultado de esto es que a través del tiempo los adolescentes puedan progresivamente pasar de máxima seguridad a mediana seguridad y baja seguridad.
para que sea efectiva su reinserción a la sociedad. A través de este régimen, los internos deberán cumplir con estándares rigurosos de comportamiento, incluyendo la participación en programas educativos y terapias psicológicas, además de tener un horario muy estructurado desde las 5 de la mañana hasta el final de la jornada. El centro está diseñado para alojar hasta 190 internos y se espera que en su primer año reciba alrededor de 100 adolescentes. La estructura del centro incluye estrictos horarios de actividades, que comienza con aseo personal, seguido del desayuno, actividades educativas, talleres y terapia psicológica, hasta el final de la jornada. Además, se les permite solo 1 hora de sol al día, lo que busca evitar el ocio y mantener a los internos ocupados durante todo el día. Efectivamente ya es un comportamiento, como usted lo decía, menos agresivo. Él tiene un buen comportamiento cuando es atendido por la psicóloga, por el trabajador social, tiene buenas notas en el área educativa, porque la educación formal no es opcional. Ese sí es una obligación para todo adolescente y joven privado de libertad. Le comento un dato importante: acá solo tenemos jóvenes porque el centro está hecho para mayores de edad, entonces son adolescentes que están cumpliendo una sanción, que fueron sancionados como menor, pero que dentro del proceso cumplieron su mayoría de edad. Entonces acá en el centro solo tenemos mayores de edad. Además de los programas educativos, el centro ofrece a los internos talleres prácticos y de desarrollo personal, enfocados en mejorar su estructura y hábitos. Cada joven debe mostrar intención de cambio y cumplir con los requisitos para progresar dentro del sistema. Los internos no son agrupados según su pertenencia a pandillas y todos son tratados por igual ante la ley, lo que permite un ambiente más justo y equitativo dentro del centro. Las autoridades también han destacado que se mantendrán separados a los jóvenes mayores de edad para evitar la mezcla con los menores, lo que es un paso importante hacia la diferenciación de los sistemas penitenciarios para adultos y adolescentes. Son dos cosas: uno es el análisis de qué lo llevó a cometer esto es un análisis criminológico, no es, y sociológico, no necesariamente es solo jurídico, uno, y dos, es ver qué se puede hacer para poder reinsertarlos, ¿verdad? La preparación de un currículum, dónde trabajar, si no han terminado los estudios, por ejemplo, que sí se está dando, o sea, hay por etapas, y eso ha sido un muy buen ejemplo. Sí ha dado sus frutos, y lo interesante es de que si llegan a fallar en una etapa por X o Y razón, regresan a la primera etapa, y si vuelven a fallar, no sé si quedó en segundo o tercer intento, lo regresan a los lugares de detención. Entonces, tanto hay de jóvenes como de mujeres, pero yo creo que ese sistema escalonado que le llaman, sí funciona, sí, por dos cosas: uno es si está bien estructurado, y dos es la voluntad política para que funcione. Aunque el modelo está recibiendo apoyo de varios sectores, la implementación de este centro en San José Pinula será clave para medir su efectividad a largo plazo. Las autoridades aseguran que este modelo progresivo ha mostrado resultados positivos en otros países y que con el tiempo esperan que los jóvenes rehabilitados puedan reinsertarse en la sociedad como ciudadanos responsables y productivos. El nuevo centro de reinserción para adolescentes representa una oportunidad para cambiar el rumbo de muchos jóvenes en conflicto con la ley, pero también enfrenta retos logísticos y de adaptación que aún se deben superar. Con la esperanza de mejorar el sistema penitenciario juvenil, este modelo ofrece una nueva perspectiva para el futuro de los adolescentes guatemaltecos. Con imágenes de Eric Ávila e información de Rubén Lacán, reportó para Noticiero Guatevisión Paula Carranza. Y en otros temas, esta semana, Walter Mazariegos fue reelecto rector de la USAC en medio de señalamientos de fraude. Sin embargo, denuncias en la Contraloría General de Cuentas podrían bloquear su finiquito y complicar su toma de posesión. Además, Consuelo Porras dice estar lista para otra gestión como fiscal general del MP. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. El presidente
Bernardo Arévalo anunció la ampliación del estado de prevención por 15 días en los departamentos de Guatemala, Petén, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango e incorpora a Zacatepeques a esta medida. Según las autoridades, la decisión da continuidad a las acciones implementadas en materia de seguridad tras los hechos registrados en centros carcelarios y operativos contra estructuras criminales. El gobierno indicó que el estado de prevención ha permitido fortalecer los operativos, el control territorial y las acciones en rutas estratégicas y zonas fronterizas. La discusión sobre el subsidio a los combustibles en el Congreso no logró concretarse debido a la falta de consenso entre los diputados. La iniciativa 6742, que proponía un subsidio temporal a los combustibles, no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. Este planteaba un subsidio de 8 quetzales para el galón de diésel y 4 quetzales para las gasolinas superior y regular. El Congreso no logró llegar a un acuerdo y uno de los puntos más controversiales fue el planteamiento de la eliminación temporal del impuesto a la distribución de petróleo o realizar un híbrido de propuestas. La discusión sobre el subsidio se reanudará la próxima semana y se espera que el Congreso alcance un consenso para aprobar la medida. La Universidad de San Carlos de Guatemala confirmó la reelección de Walter Mazariegos para el periodo 2026-2030, en medio de fuertes señalamientos de fraude y protestas. El proceso se realizó en un hotel de Antigua Guatemala con acceso restringido y sin la participación de todos los cuerpos electorales, lo que generó rechazo de estudiantes y sectores civiles. Mazariegos fue el único candidato y obtuvo 50 de 52 votos, mientras manifestantes intentaban frenar la elección entre disturbios, uso de gases y presencia policial en una jornada marcada por tensión, denuncias legales y cuestionamientos a la legitimidad del proceso. Sin embargo, el rector de la USAC, Walter Mazariegos, enfrenta un nuevo obstáculo para asumir su próximo periodo, luego de que denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas fueran confirmadas por el Ministerio Público y trasladadas a la Fiscalía contra la Corrupción. Estos señalamientos podrían bloquear la emisión del finiquito, un requisito indispensable para tomar posesión del cargo el 1 de julio. Analistas advierten que si las denuncias no se resuelven a tiempo, su continuidad podría verse comprometida en medio de un proceso de reelección que ya ha estado marcado por cuestionamientos, protestas y dudas sobre su legalidad. Ante la comisión de postulación, la fiscal general Consuelo Porras afirmó estar lista para continuar en el cargo y presentó una reseña de su gestión al frente del Ministerio Público, destacando avances y cifras de eficiencia. Sin embargo, por falta de tiempo, no logró exponer su plan de trabajo completo. Durante la entrevista, que incluyó una fase de preguntas y respuestas, defendió la objetividad de su gestión y aseguró que cumple con los requisitos para seguir en el puesto. Mientras tanto, un hecho que marcó la jornada fue que miembros de la sociedad civil presentes en la sala le dieron la espalda durante toda su intervención en señal de rechazo. Ya estamos de regreso y lo hacemos con información internacional. El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya ganó la guerra y afirmó que le daban igual las conversaciones con Irán, mientras crece la tensión en el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que le daba igual el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán e insistió en que su país ha ganado la guerra. Además, estamos negociando y llegar a un acuerdo o no, me da igual. Y la razón es que estamos ganando independientemente de si creen en las noticias falsas o no. Trump habló mientras el vicepresidente J.D. Vance encabeza la delegación estadounidense en la capital pakistaní, Islamabad, cuando las conversaciones con Irán entran en su segundo día. El presidente reiteró que buques de guerra de la Marina de Estados Unidos transitaron el sábado por el estrecho de Hormuz, vía de acceso vital al Golfo rico en petróleo, para comenzar a limpiarlo de minas iraníes. Teherán rechazó esta versión al sostener que controla el estrecho y la Guardia Revolucionaria amenazó contratar severamente a barcos militares que transiten por la vía marítima, según informó el domingo la televisión estatal.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su país destruyó los programas nuclear y balístico iraníes durante sus ataques contra la República Islámica. Dijo que Estados Unidos e Israel impidieron que Irán adquiriera una bomba nuclear al lanzar una guerra en junio de 2025, seguida de la actual campaña que empezó el 28 de febrero. Hemos aplastado el programa nuclear, aplastado el programa de misiles y aplastado al régimen. Tenemos una alianza sin precedentes con nuestro gran amigo, el presidente de Estados Unidos, entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sobre Líbano, Netanyahu dijo que el país se había acercado a Israel con una potencial propuesta de acuerdo de paz, pero que Israel pide dos condiciones: el desmantelamiento de las armas de Hezbollah y un acuerdo de paz real que perdure durante generaciones. El viernes, la presidencia de Líbano dijo que sostendría una reunión con Israel en Washington la próxima semana para discutir un cese al fuego en la guerra. Hezbollah y las fuerzas israelíes se enfrentan desde el 2 de marzo. Desde entonces, más de 2.000 personas han muerto en los ataques de Israel en Líbano. Y el presidente Donald Trump ordenó este domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Hormuz, luego que las negociaciones en Islamabad terminaran sin un acuerdo para poner fin a la guerra. Irán y Estados Unidos terminaron el domingo sus negociaciones en Pakistán sin alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Llevamos ya 21 horas en esto y hemos mantenido varias conversaciones de fondo con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Poco después, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que aunque las conversaciones en Pakistán habían ido bien y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear. Por ese motivo, anunció que ordenó un bloqueo naval estadounidense de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz, donde, según indicó, Estados Unidos comenzará a destruir las minas marinas colocadas por Irán. Ya estamos de vuelta con información deportiva. El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en el derbi catalán tras vencer 4-1 al Español, resultado que lo consolida como líder de la liga y lo acerca al título a falta de 7 jornadas para el cierre del campeonato. Durante algunos minutos, el encuentro se volvió más disputado, con un Barcelona menos cómodo y un Español que adelantó líneas en busca del empate. Sin embargo, la calidad individual y el orden colectivo del Barcelona terminaron por inclinar nuevamente la balanza al conjunto local. Ya en los últimos minutos, Marcus Rashford selló la goleada con el cuarto tanto, destacando. Y en el deporte nacional, la jornada 19 del Clausura 2026 dejó resultados clave, goles importantes y una tabla de posiciones cada vez más apretada. Los equipos comienzan a definir su camino en la fase de clasificación, donde cada punto ya pesa. Nuestro compañero Kevin Gordillo nos da el resumen completo de la jornada. Se cerró la jornada 19 en la Liga Nacional, dejando movimientos importantes en la tabla de posiciones y partidos claves en la lucha por la clasificación. En uno de los duelos más parejos, Cobán Imperial igualó 1-1 ante Guastatoya. Janderson Pereira abrió el marcador al minuto 32, pero Santiago Gómez apareció al 78 para rescatar el empate. Por su parte, Marquense fue contundente en casa y venció 3-0 a Mictlán, con un doblete de Diego Casas y un tanto de Dylan Flores. En un duelo intenso, Antigua GFC sorprendió al derrotar 1-0 a Municipal, gracias a un gol tempranero de Agustín Macieros al minuto 5. Además, Misco se hizo fuerte y superó 3-1 a Xelajú MC, en un partido donde destacó Nicolás Martínez junto a Rocha y Arce. Y en el cierre, Comunicaciones logró una victoria importante 1-0 frente a Aurora, con gol de Agustín Buletich al minuto 72. Achuapa consiguió una victoria importante al vencer 1-0 a Malacateco. El único gol del encuentro llegó al minuto 51 por medio de Carlos Santos, resultado que le permite a Achuapa sumar de 3 puntos. Así queda la tabla de posiciones. Comunicaciones y Misco comparten el liderato con 32 puntos, seguido muy de cerca por Xelajú y Antigua con 30. Cobán, Imperial, Municipal y Marquense continúan en la pelea por los puestos de clasificación, mientras en la parte baja de la tabla se encuentra Achuapa y Malacateco. La jornada deja todo abierto de cara a la recta final del torneo, donde cada punto será clave. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. La tragedia ha comenzado. 10 personas
muertas y 40 East Highway y terminó volcado entre los árboles. Y ahora es momento de revisar esas noticias que sucedieron alrededor del mundo y que han dado de qué hablar hasta hacerse virales. Esto es Mundo Insólito. Tragedia aérea en el sur de Brasil. Un avión monomotor se estrelló contra un restaurante tras impactar con un poste durante el despegue en el municipio de Capão da Canoa, en Río Grande do Sul, dejando 4 personas fallecidas, entre ellas el piloto y 2 empresarios. El fuerte impacto desató un incendio que fue captado en video por testigos y obligó a evacuar viviendas cercanas, aunque no se reportaron heridos en tierra. La aeronave, que se dirigía hacia Sao Paulo, tenía permisos en regla, mientras las autoridades ya investigan qué provocó la pérdida de control segundos después de despegar. Una noticia que da esperanza a la conservación. En Bélgica, el zoológico Paradise celebró el nacimiento de un mono dorado, una especie rara y en peligro de extinción. Se trata del primer nacimiento de este tipo en el país, un logro clave para los programas de reproducción que buscan proteger a esta especie única. La cría se mantiene bajo cuidado especializado, mientras expertos destacan la importancia de este hecho para la preservación de la biodiversidad a nivel mundial. Imágenes impactantes desde el aire muestran un cielo apocalíptico sobre la isla de Creta en Grecia. Tonos rojizos y anaranjados cubrieron el paisaje en un fenómeno que sorprendió a pasajeros de un avión. La escena, lejos de ser un desastre, fue provocada por una intensa tormenta de polvo proveniente del desierto del Sahara, que tiñó la atmósfera y redujo significativamente la visibilidad en la región, generando alertas y asombro entre residentes y turistas. Inusual incidente ocurrido en la provincia de Chonburi, Tailandia. Un avestruz desbordó los límites de su hogar de adopción y corrió desbocado por una concurrida autopista. La escena, captada en video, muestra al ave corriendo a gran velocidad por la vía, mientras los vehículos a su alrededor pasan a toda prisa, desafiando la naturaleza de este animal no volador. El ave, llamado B1, es un avestruz macho de solo 6 meses. Aunque los avestruces adultos son conocidos por ser las aves más rápidas, con una velocidad máxima de hasta 70 kilómetros por hora, el joven B1, aunque menos experimentado, logró recorrer varios kilómetros antes de ser detenido en el carril izquierdo de la autopista. El dueño del animal explicó que B1 se escapó asustado por el ruido de un camión. Un momento de diversión se transformó en segundos de tensión en Indonesia, donde un paseo ininflable terminó en un violento accidente frente a decenas de turistas. Un bote arrastró a gran velocidad una balsa acuática hasta la orilla sin reducir la marcha, provocando que los ocupantes salieran volando hacia la arena e incluso contra otras personas. El impactante hecho, captado en video, pone en duda la seguridad en este tipo de actividades recreativas y la falta de controles. Merlin, no more vegetables. Vegetable, please. No, I already gave you lots of vegetables. Desde California, un cerdo está rompiendo esquemas y conquistando internet. Merlin, el cerdo, se volvió viral tras aprender a hablar utilizando botones con palabras grabadas, lo que le permitió expresar emociones y necesidades. Su habilidad lo llevó a obtener un récord Guinness como el cerdo con más seguidores en Instagram, superando el 1.000.000. Su historia, junto a su dueña Mina Lali, no solo ha generado millones de reacciones, sino que también ha abierto un debate global sobre la inteligencia, emociones y la forma en que los humanos se relacionan con los animales. La tragedia ha conmocionado a 10 personas muertas y 40 East Highway y terminó volcado entre los árboles. Finalizamos así esta hora de noticias. Gracias por su sintonía. Les recuerdo que el próximo domingo tiene una cita con nosotros en este mismo espacio, pero también puede seguir informándose en nuestras diferentes emisiones de lunes a viernes. Le deseo una excelente noche.